Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es John Freddy. Estoy aquí cumpliendo con el objetivo pues, de esta semana en hacer el video sobre derechos humanos. Me acompaña don Ernesto. Muy buenas tardes, don Ernesto. Buenas tardes, John Freddy. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en esta pequeña entrevista. Bueno, para colaborar estamos, John Freddy. Ok, muchas gracias. Bueno, Ernesto, la primera pregunta es saber qué derecho reconoce que usted posee. ¿Qué derecho reconoce uno como persona que posee? Exacto. Pues principalmente el derecho a la vida. Sí. Todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a un trabajo estable. Pues es una cantidad de cosas a las que tenemos derechos como personas. Sí. ¿Qué más te podría decir? Derecho a la salud, a los servicios de salud, tanto, pues más que todos los gratuitos, porque pues los pagos los obtiene todo el que tenga el dinero. Exactamente. ¿Y tú crees que se te cumplen la gran mayoría de estos derechos o se te vulneran algunos? Pues de pronto alguno que no hemos nombrado, alguno que otro se nos vulnera, pero pues la gran mayoría sí son derechos que se cumplen tanto por los entes gubernamentales o por la parte privada. Son derechos que se nos hacen cumplir y que a los que tenemos acceso. Pues de pronto habrán algunos que no hemos comentado que sí se nos vulneren, que pues se nos escapa de las manos en este momento. Ok, listo, don Ernesto. Y la segunda pregunta es, ¿qué deberes reconoces que posees? Pues debemos respetar, debemos cuidar tanto pues el ambiente, áreas sociales, como vamos a la misma parte de los derechos. O sea, son una cantidad de deberes que digamos que eso sí es mayor la parte que incumplimos que la que cumplimos en estos tiempos. Pues no me voy a sacar, como quien dice, del paquete de los que no cumplen, porque sí habrán algunos deberes que no cumplimos como personas. Sí. Entonces, pues, pero eso es una cantidad impresionante de deberes que a veces uno dice, pues yo debo hacer eso, y uno ni siquiera sabe que tiene ese deber. Como por ejemplo, ¿qué te diría? Pues algo muy sencillo, que es no tirar papeles al piso en la calle o en la casa, como en cualquier lugar donde te encuentres. Y hay personas que no saben que no deben hacer eso por el simple hecho de que hay personas que trabajan para recoger eso. Sí. Entonces, pero eso es un deber, no ensuciar, no tirar cosas al suelo, porque pues eso es contaminación. Exacto. Y eso lo podríamos decir que quizás sea por desconocimiento o quizás falta más educación en ese sentido. Yo no creo que sea por conocimiento, porque pues en mi parte personal no creo que sea por conocimiento, porque pues todo el mundo tiene que saber que si usted tira algo al piso, eso se va a contaminar. La naturaleza demora mucho tiempo. Si usted bota un vaso de plástico al piso, la naturaleza se demora entre 400 y 500 años en degradar un vaso plástico. Entonces, es más que todo por educación. Ok. Porque si no lo educaron, no le enseñaron que eso no se puede hacer, entonces es por educación. La gente, y falta de cultura. O sea, si usted llega a un lugar y lo consigue limpio, ¿cómo lo vas a dejar sucio? Entonces, eso es falta de cultura. Y hay gente que simplemente pues podrán tener la educación, podrán tener la cultura, pero son personas que están acostumbradas a vivir así. Sí. Sería como una especie de, por decirlo así, como falta de sentido de pertenencia. Falta de sentido de pertenencia. Como no es de ellos, pero lo que no se dan cuenta es que lo que se contamina es el ambiente, la naturaleza, y eso es de todos. Sí. Ahí en ningún lugar donde estemos vamos a estar fuera de la naturaleza, fuera de algún ambiente, vamos a estar siempre dentro de eso. Y si usted contamina en un lugar, así usted se vaya a otro lugar, en algún momento esa contaminación lo va a alcanzar donde usted esté. Ok, listo. Y la próxima pregunta es, ¿qué entiendes por ciudadanía? Ciudadanía.
La ciudadanía, pues diría yo que es como el término que te da los derechos, tanto derechos como deberes en un lugar, en un país, porque pues no es lo mismo no es lo mismo tener la ciudadanía, por lo menos acá en Colombia, que tener la ciudadanía en Venezuela. O sea, usted no puede, la ciudadanía te da derecho a elegir y a disponer de ciertas cosas que aquí en Colombia, que por ejemplo si eres venezolano, no te dejan. No te deja. El hecho de no ser ciudadano colombiano es un poco más complicado adquirir o tener el beneficio de algún tipo de cosas que un colombiano sí puede por el hecho de ser ciudadano colombiano. Sí. Y con lo que me dices, ¿qué puedes como concluir ahí? ¿Cómo te has sentido en ese aspecto aquí de ciudadanía? Pues en el caso, pues ya tú sabes, soy ciudadano venezolano y pues por lo menos acá en la parte de salud es como lo más complicado por el hecho de que pues uno para optar a las EPS, a los seguros del CISBEN, creo que es lo otro, ese tipo de cosas es un poquito engorroso, hay que pues aunque tenga uno los papeles, siempre hay un pero. Siempre hay un pero por algo y termina uno llevándose tropezones. A veces sí se consigue, como a veces simplemente no se consigue porque pues no están los papeles, no se puede, X o Y razón. Esa parte de salud es la más difícil. Uno no puede acceder a una EPS. Sí. Si uno tiene una emergencia, sí, hay hospitales donde sí te atienden, pero pues no puedes ir a exámenes de rutina, a consultas normales, tienes que ir obligatoriamente a una parte o a un médico pago porque pues es la única manera de acceder más fácil a la parte de salud. En la parte social o en la parte política, pues obviamente uno acá como venezolano no puede no opinar, todos tenemos derecho a opinar porque en todo el mundo hay la libertad de expresión, pero no podemos elegir, no tenemos el derecho de votar en unas elecciones, bien sea de cualquier tipo de cargo político. No podemos porque somos venezolanos. Entonces, ahí volvemos a lo de ciudadanía. Por no ser ciudadano venezolano, no ser ciudadano colombiano, perdón, no podemos elegir a algún mandatario o alguna persona para un cargo político. Ok. La otra pregunta es, ¿qué acciones realizas día a día para ser un mejor ciudadano? Uy, ok. Ahí sí. Pues, ¿qué acciones haría? Hay una de las cosas que yo generalmente, no voy a decir que nunca, pero sí trato de evitarla mucho, que es lo que te comentaba en un principio. Tirar basura a la calle, dejar papeles de cualquier banana que usted se coma, de cualquier bombón, de un mecato que uno se coma, pues yo trato de evitar no botarlo en la calle. Pues por educación, por cultura, por ser buen ciudadano, por ser una persona limpia, por no contaminar. Esos son pequeños detallitos que uno no sabe, pero lo hacen mejor ciudadano. No, pues, no como otros que pues lo que tomen de acá pues lo desgastaron y hay lugares donde dejar la basura. Sí. Para eso están los tarros en las calles o hasta en el bolsillo. Usted se lo lleva en el bolsillo y va y lo bota en el tarro en su casa. Es mejor que dejarlo en la calle. Entonces, pues esas diría yo que es como una de las cosas como más resaltantes que uno hace o que yo hago para ser un mejor ciudadano cada día. El respeto a las personas mayores en la calle. No debe respetar no solo a las personas mayores, menores, porque todos en el mundo somos iguales. Seamos colombianos, venezolanos, ingleses, europeos, de la nacionalidad que seamos, todos somos iguales en este mundo. Ok, y dado ese caso, pues como sos ciudadano venezolano, ¿cómo ves esa cuestión aquí? ¿Cómo ves al país en estos aspectos de ciudadanía?
o sea, la pregunta es, ¿cómo me parece a mí en qué camino va el Colombia a cómo está Venezuela? Exacto. O sea, que si van como enrumbado a lo que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Exacto. Pues como dicen acá, el colombiano siempre, a través de la historia, ha sido muy berraco, como dicen aquí. Ha sido más firme en las partes, en el ámbito político, por su historia ya pasada. Entonces, ¿cómo le diría? Si se la dejan montar, van en camino. Les falta mucho. A mi parecer, les falta mucho. Yo viví la situación en Venezuela, pues es bastante duro lo que a uno le toca hacer en Venezuela o nos tocó hacer en cierto momento, en comparado a como todavía está acá en Colombia. Sí. Pero pues por lo que uno escucha, por lo que se comenta, por lo que uno ve, las noticias, pues van como por ahí, van en el camino y pues hay que luchar para no llegar hasta allá y no luchar de la manera en que se lucha, que es si van a hacer una marcha que sea pacífica, si van a pedir un derecho, porque están peleando un derecho, que sea de manera pacífica, no de la manera como se hizo hace unos meses atrás, pues acabar con las cosas de los demás. Eso no, nadie tiene derecho de destruir las propiedades de otros por algo político, porque esas personas, ni los que estaban marchando, ni las personas, los dueños de locales, de comercios, bien sea público o privado, no tienen la culpa. Pues las personas que están hoy en el gobierno fueron puestas por el mismo pueblo. Esas no se eligieron a dedo, ni se postularon diciendo voy a ser yo. Sí. No. Uh-huh. Ellos hicieron una propuesta y el pueblo colombiano eligió. Entonces, de la misma manera que se eligió, es de la misma manera que hay que buscar sacarlos de ahí, porque no hay otra palabra, es sacarlos y ver cómo se arregla el país. Entonces, pues sí, pues en la Constitución venezolana dice que uno tiene todo el derecho de protestar mientras sea una protesta pacífica. Sí. Pues yo no sé, no conozco la Constitución colombiana, yo no sé si acá lo dice también. Todo el mundo tiene ese derecho, pero tiene que ser de manera pacífica, sin amedrentar, sin dañar, sin destruir, porque búsquenle la lógica. Después de esos gastos, ¿quién los termina pagando? Eso los vuelve y los paga el mismo pueblo. Sí. Entonces, hay menos transporte, hay menos comercio y hay más plata que pagar. Pero entonces no se dan cuenta que ese daño lo están haciendo las personas que van a destruir cuando hacen las marchas. Que es generalmente cuando se ve ese tipo de eventos, cuando se hacen marchas, es que se ve eso de que acaban con comercio, de que queman los buses y todas esas cosas. Entonces es un daño que se están haciendo a sí mismos, de pronto de manera inconsciente, porque por la adrenalina del momento y eso, pero pues toca que tengan más conciencia en esa parte. Ok. Hablas de las protestas, las movilizaciones pues que se evidenciaron en el país en los últimos meses. Se pudo pues percatar que la gran mayoría fueron jóvenes que salieron a estas grandes protestas. ¿Cree usted que el papel de los jóvenes en estas manifestaciones está bien enfocado o quizás a ellos les falta un poco más como conocer la realidad del país? Pues habrá muchos que sí conocerán la realidad del país y todo, pero como te dije, de pronto están en el momento y se dejan llevar por otros que no conocen, que no saben cómo es que se debe hacer para ganarle la pelea a alguien que está montado en el gobierno, a alguien que ya tiene un poder. Sí. Porque con esas acciones no se gana, con esas acciones no lo gana nadie. Te lo digo porque en Venezuela ya, o sea, ¿cuántas veces no ha pasado eso? Y va, tenemos 18 años, 20 años con un gobierno que no se ha podido sacar y siempre ha sido queriéndolo sacar a la mala. Y a la mala ya no se va a ganar. Lo único que se gana son desgracias, muertos
igual como pasó acá. Entonces ya toca es, por el ámbito constitucional, pues gracias a Dios creo yo que es así todavía acá en Colombia. Los poderes están todavía divididos, no son de un solo régimen como es en Venezuela, que ya en Venezuela el mismo gobierno maneja todos los poderes ejecutivos, electorales, poderes judiciales, el gobierno maneja todo, entonces ya es muy difícil contra ellos. Pero acá en Colombia, pues todavía hay formas de cómo hacerlo y no son las que se evidenciaron en esas marchas. Ok, y entonces... Toca estudiar el tema, o sea, que ellos estudien el tema un poquito más y vean cómo hacer, pues eso es lo que yo pienso, es una opinión muy personal, no sin intenciones de ofender a ninguno que de pronto vaya a ver el video y piense que es que yo estoy diciendo que ellos no saben nada, ¿no? Sí saben, sí, o sea, obviamente tienen que saber, tienen que empaparse en el tema y buscarle una mejor solución que no es peleando. Ok, don Ernesto, bueno, ya para finalizar pues esta pequeña entrevista, como qué consejos daría de pronto a los padres o a las nuevas generaciones en cuestiones de derechos y deberes? John Freddy, es que pues ahorita lo nuevo, yo soy padre, tengo 2 niños, tú lo sabes, y pues la parte de la tecnología ha destruido mucho la educación de casa, porque yo te lo digo, a veces yo llego a la casa y me pego al teléfono, igual mi esposa, y los niños pues se quedan como o viendo televisión o en su teléfono también, y todo es la tecnología, hay partes, eso se ha perdido mucho y toda la educación, la mejor educación viene de la casa. Eso usted no va a aprender a ser respetuoso, usted no va a aprender a la igualdad con los demás, no lo va a aprender en una escuela, no lo va a aprender en una universidad, eso se aprende en la casa. Pues a mí me lo enseñaron, tristemente, y lo admito, pues de pronto yo he perdido como un poco esa parte de enseñársela a mis hijos, pero pues no estoy, para mí todavía no es tarde, gracias a Dios, pues mis hijos todavía están pequeños, y pues no es que no les he enseñado, sino que de pronto sí me ha faltado como más empuje y ¿cómo se diría? Más afianzamiento en eso, sí. O sea, inculcarle más ese tipo de cosas. No digo que mis hijos son irrespetuosos ni nada, ellos son, gracias a Dios, unos niños muy bien educados, pero sí yo lo admito, falta meterles un poquito más ese tema, y creo que eso es lo que ha pasado con los que ya, pues, por lo menos ese montón de muchachos que andan protestando, que andan en ese tipo de cosas, eso fue lo que les faltó. Enseñarles desde la casa el respeto, la igualdad, pues que las cosas se deben de cuidar, que lo ajeno se respeta, que no tienen por qué hacer ese tipo de cosas. Y eso no se aprende en el colegio, eso no se aprende en la universidad. Ok, bueno, don Ernesto, le agradezco mucho su tiempo y gracias a los compañeros que están pues presentes, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ernesto. A la orden, Freddy.